chicos, en cuanto a la intervención del lenguaje en niños con síndrome X frágil, hay ciertos elementos de todas las que nosotros debemos considerar al momento de intervenir el lenguaje y que tienen que ver con las características propias de los niños con este síndrome. ¿Ya? Por una parte, yo tengo que pensar que es importante modificar el ambiente, ya, por ejemplo, para que en realidad sea favorable, pensando en las características de estos chicos. Bueno, va a depender mucho también en qué etapa ustedes comiencen a trabajar con el niño. Pero si son con niños muy pequeños que están recién diagnosticados, por ejemplo, que no han recibido tratamiento previo, es importante ver que la familia, o supongamos que el niño está asistiendo recién a un jardín o algo así, que ustedes puedan trabajar tanto con cada integrante de la familia como con quienes estén con él dentro, por ejemplo, de un jardín, y puedan en el fondo capacitarlos, entregarles talleres o en el fondo educarlos para que ellos sepan de qué se trata y puedan comprender en realidad de qué forma ellos pueden aportar o apoyar este trabajo. También no olvidar que ellos tienen un alto nivel de ansiedad, por lo tanto es importante ver si es necesario, ¿no es cierto?, realizar utilizar cierta estrategia, o si es necesario recurrir a algún otro profesional para derivación. Ya lo mismo con la hiperactividad y la sobreestimulación. Ya esto, ir viendo, bueno, si están trabajando con un equipo, ir evaluando esta situación, ya que, como yo se los mencionaba, es muy característico de ellos y esto puede claramente entorpecer el trabajo que ustedes quieran hacer a nivel de lenguaje, y en el fondo va de la mano en realidad con todo esto. Entonces, si ustedes quieren lograr objetivos concretos a largo plazo, que sean lograr avances significativos, deben considerar todos estos elementos. Y algo súper importante también es considerar este déficit a nivel de integración sensorial que ellos presentan y que de alguna u otra manera, por ejemplo, influye en todo lo que es el trabajo en la zona oral, las dificultades que ellos puedan tener para comer o también para poder comunicarse. Y esto generalmente, no, en realidad no, generalmente ustedes siempre tienen que pensar en trabajarlo con un terapeuta ocupacional, ¿ya? Ahora, el tema del qué beneficios además en el fondo nos puede entregar que se trabaje la integración sensorial en estos chicos. Por una parte, lo va a ayudar a distinguir y organizar la información sensorial que él reciba, y de esta manera vamos a ver que la forma en que él va a responder probablemente va a ser más adecuada. Lo otro también es que lo ayuda a enfrentar algo que a él le cuesta mucho, que son las demandas del entorno, adaptarse, elegir estrategias de acción. También motiva la autodirección, la autoconfianza y el autocontrol, que son elementos sustanciales importantes en estos chicos que tienen varias conductas, ¿no es cierto?, que yo les mencionaba que caracterizan o son propias de niños con autismo. También va a favorecer el control postural, la percepción visual y las capacidades motoras. Por lo tanto, por donde lo miren, en realidad es necesario, ya trabajar este punto con la integración social con los chicos con síndrome X frágil. Algunos de los objetivos que nosotros debemos proponernos en relación a la intervención del lenguaje. Debemos mejorar la atención, es un elemento que en ellos suele estar descendido. Lo otro, trabajar el control oral motor, los movimientos de la lengua, labios y mandíbulas, el control postural, el tono muscular, la inteligibilidad del habla, ¿ya?, la fluidez verbal,
la velocidad y la planificación motora, ¿ya? Nosotros no nos podemos olvidar en el fondo de que también van a haber elementos que van a determinar que vamos a trabajar en el fondo con mayor no, a lo mejor si nuestro trabajo se va a enfocar más en uno u otro, en otra área, ya vamos a tener que ver también cuál es el nivel de discapacidad intelectual del niño. Y por otra parte, también qué tanto se manifiesta o si está declarado en ese niño las características que yo les mencioné con respecto al autismo, ¿ya? Bueno, y con respecto a los niveles o aspectos del lenguaje, los vamos a trabajar eso particularmente de acuerdo a cada caso, ¿ya? Y también va a depender mucho la etapa, que fue lo primero que les mencioné, en que el niño se encuentre, ya la edad del niño, si es que es primera intervención, si es que ya antes ha sido intervenido. Por lo tanto, a nivel de lenguaje, por ejemplo, lo que es intervención va a depender mucho de cuál haya sido su desempeño en la evaluación. Ya algo que ahí también les quería recalcar en cuanto a la evaluación, probablemente tengan que recurrir a muchos de los elementos que vimos dentro del síndrome de Down, ya evaluaciones más bien con instrumentos informales, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros quisiéramos más o menos hacer una síntesis de qué cosas no debemos olvidar intervenir en estos chicos, por una parte, mejorar las dificultades sensoriales y praxis de toda la zona oral. Algunos recomiendan trabajar con ellos con el sistema, con el prompt, que lo hemos visto en algunas otras patologías en que es bastante favorable utilizarlo. Como les dije anteriormente, también trabajar la inteligibilidad, el ritmo, y algunos terapeutas sugieren el uso de la música y que puede ser útil para favorecer el ritmo. Lo otro, dependiendo si tiene o no o en qué grado, trabajar las perseveraciones que presentan, y en ese sentido se sugiere reconducir esa perseveración, es decir, por ejemplo, si el niño está repitiendo constantemente ciertas palabras, ciertas frases, en el fondo utilizarlas para llevarlo a otro tema, o si es necesario en algunas ocasiones también ignorarlas para pasar en el fondo, enfocarlo o llevar que su atención se vaya hacia otro punto, ¿ya? También lo otro importante es ayudarlo u orientarlo para que el niño logre cambiar de tema, que eso es otra posibilidad, y ayudarlo también por una parte puede ser ayudarlo a que logre salir de esa perseveración y cambie de tema, ¿ya? Y también en el fondo ellos de repente tienen esto de que cambian muy abruptamente de tema, por lo tanto también ayudarlos en ese sentido. También mejorar la respuesta a las preguntas, y esto es algo que yo les mencioné en la clase, disminuir la ansiedad por medio del contacto visual. Ellos en general, yo les decía que rechazan el contacto visual, les incomoda, entonces en algunos casos va a ser más notorio que otros, así que eso, trabajar también con la familia y también con los chicos, dependiendo en el fondo de cómo él le enfrenta esas situaciones. Lo otro, mejorar los aspectos sociales del lenguaje, y acá es importante, sobre todo en aquellos niños que encuentren que tienen descensos más significativos a nivel comunicativo,
dar sentido comunicativo, como dice acá, a sus acciones y movimientos, es decir, conocer al niño, observarlo en distintas situaciones, en distintos contextos, para en el fondo lograr que este niño pueda, en el fondo, el entorno y en el fondo nosotros como terapeutas, interpretar lo que el niño desea, ¿ya? Pero como les digo, para eso es súper importante poder verlo en distintas situaciones, con distintos interlocutores, para ir viendo y conociendo a este chico y poder en el fondo utilizar cada posibilidad, cada gesto del niño, cada movimiento como un posible intento de comunicativo. Y por otra parte también se sugiere usar claves visuales, ¿ya? Esto obviamente trabajarlo y unirlo con el modelo verbal o con lo que esté trabajando verbalmente, y en algunos casos también implementar técnicas de comunicación aumentativa. Ahí algunos sugieren el trabajo a través de PECS, ¿ya? Que yo les he hablado otras veces que es un sistema que es bastante efectivo, el trabajo que se puede hacer a través de PECS. Pero para ello también requieren, para poder implementarlo, nosotros como terapeutas necesitamos ser capacitados, ¿ya? Eso en cuanto a la intervención de los chicos con síndrome de X frágil, no olvidar todas las otras características que también dimos con respecto a estos chicos y que va a ser más notorio, como les digo, en unos casos que en otros. Ya, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.